La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Y en Panorama Económico les tenemos un invitado especial el día de hoy. Es Juan Carlos Rodríguez, que es economista especialista magíster en desarrollo de la Universidad de los Andes, ha trabajado como asesor en seguridad y defensa, es político económico en el DNP, estuvo en el Ministerio del Interior del Congreso de la República. Ha sido un activista político bogotano, de corazón amante de los videojuegos, hace activismo a través de las ideas. Y también miramos que es jefe de asesores de la representante Catherine Miranda Peña, asesor económico de los ex senadores Marta Lucía Ramírez y John Sudarsky, asesor de seguridad y defensa en el DNP, asesor de participación ciudadana en el Ministerio del Interior. También ha sido director financiero de Seamos, Democracia Digital y gerente general de Ifora Consultores. Entonces, pues acá vamos a hablar precisamente de todos los temas económicos, de lo que funciona, de lo que no funciona. Vamos a hablar del tema ideólogo, cómo beneficia o perjudica a este país, cómo dentro de los temas de economía, también en la docencia de la universidad, si están dando unas buenas cátedras de economía, porque pues yo lo he dicho en muchos programas, analizando, hablando con muchos profesores de distintas tendencias, pues hay cosas que sirven, Juan, otras que no sirven. Hay unas que se ven en el resultado, no se ven. Vamos a hacer paralelos a nivel internacional, a ver cómo estamos, si estamos por encima, por debajo, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué toca corregir, y por qué Colombia, siendo un país estratégico, que estamos prácticamente en la mitad del mundo, no sé si usted sabe que la mitad del mundo es declarada arriba de Quito, Ecuador, y pues obviamente nosotros somos muy cercanos, entonces prácticamente tenemos dos océanos, estamos al lado de un puente comercial de los más importantes del mundo, tenemos los distintos suelos, tenemos excelente clima todo el año, porque no somos potencia. Entonces no sé si comenzamos por desglosarle a los oyentes, a los seguidores, qué es lo que pasa con la economía nacional, por qué no hay un desarrollo, por qué no salimos de la pobreza, por qué tenemos un Producto Interno Bruto per cápita de los más bajos, no de los más altos, y por qué si cambiamos de gobiernos no hay una política de Estado, no hay una conciencia de Congreso de tener precisamente una visión de país para desarrollar economía, sectores y desarrollo social, pero que tenga que ver no con el de estar dando tanto dádivas, sino el dar oportunidades para poder vivir bien, generar valor y riqueza. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar acá en el programa La Voz del Derecho. Creo que tocas unos temas que son muy importantes y que son claves para la discusión de la política nacional, y no solo eso, sino revisar cómo vamos como país. A nosotros nos prometieron un cambio este gobierno, y pues ustedes a lo largo de todos esos 3 años se han podido dar cuenta de las noticias que han salido en diferentes medios, donde hemos tenido varios incumplimientos claves en sectores que nos permitirían crecer. Pero si nos centramos en el tema económico, pues yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo en este momento es el manejo fiscal. Y hemos visto cómo ¿A qué te refieres con manejo fiscal para que esto lo entienda hasta el más? Claro que sí. La oportunidad del desarrollo tiene que ver con el uso también inteligente y eficiente de los recursos del Estado. Si el Estado presupuesta una cantidad de dinero, pues ¿qué objetivos van a perseguir esa presupuestación de ese dinero? Porque pues todos conocemos cuál es la situación en Colombia. Nos falta capacidad instalada, nos falta tecnificación en los sectores productivos más estratégicos, nos falta infraestructura, nos falta competitividad, nos falta fortalecer las ventajas comparativas y competitivas de los sectores que más aportan hoy al comercio internacional. Entonces, yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene este gobierno y que lo ha tenido los anteriores, pero sobre todo este gobierno, precisamente es la capacidad de poder invertir correctamente esos recursos. Y hoy vemos un Estado que ha crecido en gastos de funcionamiento, casi 100 billones de pesos en los últimos 3 años solo en funcionamiento. Denuncias de los medios de comunicación nos están diciendo que al menos hay 2 billones de pesos en contratos
contratos que se van a pagar favores políticos. También se han abierto varias embajadas que cuestan 60.000 millones de pesos al año. Y todos las estos nuevas, gastos, las las nuevas. Si uno más o menos contar a todas, ¿cuánto sería más o menos un aproximado? Yo creo que son más, son casi como unos 450.000 millones de pesos al año, pero se necesitan, porque es que De acuerdo. digamos, la parte de la Cancillería, como hoy está vista, pues nosotros necesitamos es profundizar los tratados de libre comercio, ver oportunidades de cooperación en tecnología, de transferencia de conocimiento, pero hoy la Cancillería, pues como ya vemos, no ha tenido las personas idóneas para esos propósitos. Entonces quería retomar el punto, Alejandro, y es, a este Estado se le ha aumentado el tamaño en gastos de funcionamiento, quitándole oportunidad a los gastos de inversión. ¿Por qué? Porque O sea, ha sido... haciéndolo corto, Ujú. yendo al punto principal, porque te iba a comentar algo acá. Sí. Hablando de la evolución del presupuesto general de la nación en Colombia, 2017 vemos 224 billones, Ujú. 2018 235 billones, 2019 258 billones, 2020 271 billones, 2021 343 billones, mira cómo se sube. Claro. Del 2020 271 a 2021 343, al 2022 350, vuelve a subir mucho, al 2023 422 billones de pesos, al 2024 502 y el actual, que está por encima de los 520 billones, ¿no? Claro, exacto. Y si ves la proporción entre la inversión y el funcionamiento, pues claramente el 70-75% se van en gastos de funcionamiento. Pero una mala decisión de este gobierno ha sido, y lo ha anunciado el presidente Petro en sus discursos, es que él iba a ser el principal empleador del país. Pero entonces, ¿para qué empleamos un montón de personas y abriendo cargos? Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, que este año tiene 1.3 billones de pesos asignados y que no ejecutó absolutamente nada. El año pasado, con ese ministerio se asignó también otro presupuesto. 1.2 billones de pesos, perdón. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está guardado en las fiducias, pasea en las fiducias del Estado sin ejecutarse, únicamente ejecutó el gasto de funcionamiento. Ese es un dinero que está ahí quieto, durmiendo. Sí, literal, sale, no se usa, se ¿Depreciándose con devuelve. la inflación? Despreciándose con la inflación. ¿O y esos que- dineros están a través de una renta? ¿Cómo se maneja eso? No, eso está a través de unos fondos. Esos fondos están a disponibilidad de los ministerios y el ordenador del gasto, el cual pues va pasándole mes a mes qué es lo que tienen que ejecutar. Claro. Los ministerios tienen que ejecutar los proyectos de inversión. Esos proyectos pues no se ejecutan y la razón de eso es por el mal manejo. Aparte que estamos creciendo pues, los gastos de funcionamiento, este gobierno, para poder soportar los subsidios que son importantes, hay poblaciones que necesitan mantener los subsidios para poder salir de las trampas de pobreza. Y ahí hago un paréntesis porque esos programas también están mal diseñados porque no Eso. gradúan de la pobreza. Hagamos un paréntesis ahí. Sí. ¿Qué es trampa de la pobreza? Trampa de la pobreza son políticas de Estado que a través de acciones o mecanismos compensatorios intentan sacar a la persona de las condiciones que presionan sus necesidades básicas insatisfechas. Es decir, por ejemplo, puede ser la renta ciudadana, que es un dinero, es una transferencia monetaria que no tiene ningún tipo de requisito, pero la persona se acostumbra, es mi opinión, se acostumbra a que le llega la renta ciudadana, pero no hay políticas adicionales o complementarias que le permitan conseguir empleo. Entonces la persona no es capaz de generar ingresos por sí solo, sino se acostumbra a participar del mercado de subsidios que le entrega el gobierno nacional. O sea, de cierta forma, incapacitan al ser humano Incapacitan a las personas para poder generar desarrollo. para poder generar desarrollo. Entonces hay que Qué bueno que lo repensar- expliquemos. Exacto. Porque es que explicándolo esto con lo numérico y todo, empezamos a ampliar para que la gente conozca, porque es que obviamente ¿qué es lo que hacen los políticos populistas? Empiezan a llenar a la gente con una cantidad de mentiras, de resentimientos, de dividir a la sociedad entre hombre y mujeres, rico, pobre, bueno, una cantidad de cosas, porque el político inteligente pero maquiavélico sabe que dividiendo a la población, pues va a tener mejor control de poder, ¿sí? Así es. Pero obviamente eso no va a generar ninguna evolución. Entonces, qué interesante que puedas explicarnos cada cosa de forma didáctica Claro que sí. para que la gente lo pueda entender muy bien. Ok. Entonces, retomemos la idea que estaba desarrollando. El presidente Petro le dice a los colombianos, voy a ser el principal empleador,
sin ningún tipo de propósito, crece el tamaño del Estado, aumentando los gastos de funcionamiento y restándole espacio a la inversión. ¿Qué es la inversión la que nos va a permitir crecer? ¿En qué se gasta el presupuesto de inversión en el país? Lo vemos en programas educativos, en alimentación escolar, en infraestructura, en proyectos de mejoramiento de los sectores, pero cada vez, y ustedes van a poder ver, si ustedes ven las cifras del presupuesto, cada vez el presupuesto de inversión va a tener más inflexibilidades. Y ahí también hago un paréntesis porque ¿qué es inversión para el gobierno nacional? Eso, por favor explícalo, porque es que hay muchos que confunden la inversión con el gasto, ¿no? Exacto. O sea, y obviamente la inversión tiene que ver, es como cuando, por ejemplo, le explicamos a la gente, la inversión es como cuando uno tiene unas semillas que pueden generar un valor, ¿sí? Muchos las usan para comérselas, otros la usan para sembrarlas y que de ahí crezca un fruto, un valor y una sostenibilidad. Pero explicándolo de esta forma, ¿cómo lo harías? Bueno, a los economistas nos gusta intentar hacer algunos ejemplos, espero que este me salga bien. El gasto de inversión tiene que ser unos recursos que tú inviertes en unas acciones concretas de política pública que generan un rédito a la economía y un rédito a la sociedad que la capacite para generar riqueza. Por ejemplo, si el Estado financia la educación, eso sí es un gasto de inversión porque esas personas educadas van a poder conseguir trabajo y luego que se gradúen van a poder formar empresa o trabajar y generar valor a la economía. Hay otros gastos que no son de inversión y se cuentan como inversión. Por ejemplo, esos subsidios. Parte de esa inversión viene, como yo te comentaba, a subvencionar con transferencias monetarias no condicionadas a la población que tiene algún tipo de limitación. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se le entregue el dinero al adulto mayor. Pero hay otros tipos de transferencias que recibían en otros gobiernos, por ejemplo, como era guardabosques. Le pagaban a las mamás para que los jóvenes pudieran mantenerse dentro de la escuela, para que no salieran ni desertaran ni terminaran su educación. Entonces yo creo que hay que revisar muy bien esos gastos de inversión para saber cuáles son los que generan las capacidades de los ciudadanos para poder generar riqueza y cuáles no. Entonces, quiero retomar un poco el discurso que estoy intentando desarrollar. El primero es que se aumentaban los gastos de funcionamiento quitándole el espacio a los gastos de inversión. Cada vez esos gastos de inversión están cargándosele unas arandelitas que no le permiten a la ciudadanía generar capacidades para poder acumular o crear riqueza. Y como ya habíamos comentado ahorita, pues los incapacita para poder trabajar o para poder tener un futuro, que es lo que esperaríamos dentro de la economía, que esa persona tuviera una inserción laboral, tuviera una formación completa en educación en lo que quisiera desarrollarse y realizar. ¿Tú crees que Colombia es un país netamente capitalista o tiene sesgos de mezclarlo con socialismo? ¿Por qué lo digo y por qué hago la pregunta? Sí. Si tú vas a mirar en Irlanda tuvo un problema muy grave en la crisis de bonos de deuda pública después de la crisis del 2008, la crisis de la subprime, y fue uno de los países que fue llamado dentro del grupo de los PIGS en Europa, que fueron, y recordemos que PIGS obviamente en español quiere decir los cerdos, y eso fue declarado el grupo de los países que eran desjuiciados en Europa y los que estaban arrastrando a Europa a una crisis, que eran Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, ¿sí? Eran los países que, me acuerdo tanto que cotizando en el mercado se estaba pensando que la Unión Europea podía dividirse, porque Alemania estaba cansada de estar metiéndose la mano al bolsillo a ayudar a los demás, entre ellos Grecia. Mire que los juiciosos de ellos fueron Irlanda, caso revelación. Cortaron el Estado, ajustaron presupuesto, bajaron impuestos al 12.5%. Empresas como Apple decían, la verdad no me consta, pero dicen que le cobraba impuestos hasta del 1% en Europa. Gracias a eso, hubo empresas también revelación dentro de Irlanda, como fue el caso de Ryanair, una empresa de Irlanda, ¿no? Nacida de Irlanda, porque muchos van a decir, no, pero es que solo vienen empresas de afuera, todo esto. Pero mire que hoy en día Irlanda está dentro de los 10 primeros países del mundo con más PIB per cápita en el mundo. Entonces sí nos damos cuenta que pueden haber ejemplos de desarrollo precisamente reformando el Estado
cortando los gastos inoficiosos del Estado, la corrupción, la burocracia. Exacto. Entonces, si te das cuenta que podemos hacer un paralelo, ya que estamos hablando de esto, porque es que a la gente toca mostrarle casos de la vida real. Claro Y que por sí. eso te hablo de la academia Total. cuando te dije al principio por qué. En la academia yo no sé si en muchas escuelas se enseñan solo Marx o solo otro tipo de ideólogos y se les olvida la matemática económica. Los indicadores económicos como el dólar, como el euro, como las acciones, como muchas otras cosas, nos están indicando es precisamente cómo se están moviendo los sectores, los activos estratégicos. Pero ¿cómo nos podrías precisamente ayudar dentro de este diálogo a explicar esto para que esa ideología se le quite esa base y ese sustento? Y porque en Colombia se dicta esa cátedra que no tiene esa eficiencia en los números. Sí, yo creo que es como una cultura política que hemos tenido, y sobre todo porque el país ha vivido índices de pobreza muy altos que han venido, digamos, atenuándose en los últimos gobiernos. Igual hay mucha necesidad, hay muchas personas que están en condiciones que no deberían estar, más en un país que produce ingresos. El problema de este país es que no los invierte o no los usa bien. Miren, el problema fiscal es tan grave que este año el gobierno nacional está a punto de romper la regla fiscal. La regla fiscal es un indicador, un termómetro que le indica a la economía en qué tanto el gobierno está endeudado para poder financiar sus gastos y en qué tanto va a estar en la capacidad de responder a esos gastos. ¿Y por qué es importante poner un límite? Porque eso es la regla fiscal, ¿no? Exacto. Que es decirle al Estado, oiga, usted no se puede pasar de este monto porque usted tiene una regla. Usted no puede desordenar las finanzas de un país porque se lo lleva para la quiebra. Exacto. Entonces lo que le está pasando a Colombia es como si nosotros tuviéramos una tarjeta de crédito y pagáramos las deudas con la tarjeta de crédito. Y el que la está usando está feliz, Claro. está gastando sin responsabilidad. Sin responsabilidad, y está gastando en funcionamiento y en otras prioridades que no están generando la riqueza y la acumulación de valor que necesitamos para poder generar el desarrollo. Miren, un dato importantísimo, para el presupuesto que salió por decreto este año, el 2025, este gobierno tiene que recortar 46 billones de pesos. 46 billones. ¿De dónde los va a sacar en año preelectoral? ¿De dónde? ¿De la inversión? Complejo. De la inversión. El gobierno no va a poder decirle ahorita a los contratistas, a los 2 billones de corbatas, perdón que me exprese así, es que a veces uno se pone pasional con estos temas, pero no pueden haber 2 billones en corbatas de personas que están trabajando haciendo burocracia, pero no generando políticas que realmente estén impulsando la economía. Entonces lo que va a suceder es que el gobierno dice, listo, este año aprobamos 523 billones de pesos por decreto. Pero pues él quería una ley de financiamiento que le dieran 12. Sabe que tiene 511. 12 adicionales. 12 adicionales. 12 billones. 12 billones de pesos adicionales. Tiene 511, pero sabe que esos 511 no los va a lograr porque primero la economía no genera el nivel de recaudo necesario. A propósito, el recaudo se cayó, ¿no? Está caído. Y eso es un indicador. O sea, cuando el recaudo se cae en un país, que la economía no va bien. ahí hay un termómetro. Claro, Ahí las está empresas pasando no van algo. bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay unas luchas ideológicas que no están respetando la realidad económica del país. Y ahí Pero- yo quiero hacer la pero- anotación de la reforma laboral. Ahí hay algo de lo que estás hablando. Sí. Entonces, ¿por qué si se está viendo ese termómetro? ¿Por qué si los números no están cuadrando? ¿Por qué se engaña tanto a la gente? Porque yo decía, la democracia con ignorancia es peligrosa. Porque si a la gente no se le muestra esto de forma clara para que todos lo entendamos, porque es que, no sé, hay muchos políticos que son muy hábiles enredando a las personas, engañándolas, usando el resentimiento para crear confusión, pensando que es que el culpable es el otro, cuando el culpable es el directivo que está manejando la chequera, la tarjeta de crédito mal, Andrés, lo has dicho. la deuda mal. Entonces, ¿por qué no explicarles a ellos para de una vez que los colombianos abran los ojos y piensen que el culpable precisamente no es el otro? El culpable es el político que está dirigiendo mal el Sí. país. Sí, señor. Y nosotros ya hemos visto muestras de un presidente que no escucha. ¿Cuántas versiones de la reforma laboral se presentaron? 2. ¿Qué pasó entre la primera y la segunda? Nada. Habían recomendaciones de expertos. Ya vimos que uno de los termómetros es la regla fiscal. Las empresas no están pudiendo vender lo que necesitan. La recaudo de la economía IR. se está recalentando. El recaudo
va cayendo. Sí a los derechos laborales, pero ¿cuándo debemos hacer los derechos laborales? Es que ¿quién paga los nuevos? No son nuevos derechos laborales, es un aumento Es un aumento. de los derechos laborales. Pero Y por ¿quién los favor paga? expliquémosle a los oyentes qué es lo que pasa con esta cadena, porque claro, es muy bonito generar más incentivos para el trabajador, Exacto. pero si la economía está caída, pues se acaba de romper ese incentivo que la empresa no le va a alcanzar. Claro. Y si a la empresa no le va a alcanzar, tiene o que reducir personal o simplemente cerrar. O cerrar, o Pues bien. disminuir, sí, los horarios de operación y vender menos. Claro, si vende menos, va a tener que sacar personal. Es que es simple, si te das cuenta, simple. es matemática básica. Exacto. Y por eso explicándole a los oyentes este tipo de cosas, hacerlo a través de algo didáctico y académico, pues podemos salir de ese tema ideólogo que la verdad es el que no ayuda al país al desarrollo. Yo me atrevo a decir que le falta preparación a este gobierno en lo técnico. Primero, no tenemos personas idóneas, ya vemos. Pero mira, ya que tú hables de lo técnico, Sí, el presidente es economista. ¿Qué pasa ahí? Por eso yo te decía, ¿qué pasa con la educación? es que yo O sea, creo. es como si tú contratas, ¿qué te digo yo? Mira lo que pasó. La ministra de Energía era una activista que estaba en contra de la generación de valor a través de abrir más activos en energía. Imagínate. Cuando Colombia, tú sabes que el primer ingrediente por exportaciones que más genera dinero es la energía, a través del carbón térmico y a través del petróleo. Entonces, una persona que viene es a acabar precisamente un negocio que es rentable, ¿sí? Entonces, ¿qué tecnicismo hay ahí? Pero ¿quién es el jefe? Es filósofa. Solamente porque es que esto no es personal. Mira, esto no es personal. Esto es un tema de números. Pero el presidente, que es el gran gestor, es el directivo, es prácticamente el presidente de la junta directiva del país, porque escoge una persona que en cambio de generarle más valor y más activos y más ingresos al país, lo castiga. Mira, a través de lo tributario se le estaba incrementando los impuestos a las compañías de carbón y a las compañías de petróleo, y en estas la que estaba sufriendo también era Ecopetrol. Recordemos que Ecopetrol ya no es solo del Estado, sino también tiene accionistas privados. De acuerdo. Cotiza en la bolsa de Nueva York y esto obviamente la hace ya ver muy fea, no la hace ver tan bonita como era antes, como cuando Álvaro Uribe la democratizó, la metió al mercado y mira, llegó unos años después a tener esa acción 5.800 de valor. Hoy en día está entre los 2.000, 2.500 y 3.000 pesos, de ahí no se mueve. Del año pasado a este Hasta perdió un 1800. cuarto las utilidades de Ecopetrol. Sí, entonces, es más, ha tenido que llegar a tener precios y que no estamos en crisis global ni mundial ni de petróleo en 1.700, 1.800 pesos. Y lo que hablamos, activos estratégicos de la nación, mira, Ecopetrol tenía una oportunidad entre el cierre del año pasado y este año de quedarnos con otro negocio en Texas, en el Permian. Es verdad. El gobierno le dijo no. Me dijo no. Cuando ese proyecto generaba de una vez reservas inmediatas adicionales, generación de ingresos y utilidades en un corto plazo. ¿Qué pasa con eso? Pero la pregunta va anclada a lo que hablábamos. ¿Por qué el presidente, si es economista, se comporta como un antieconomista? Sí, a mí me parece que está muy permeado por su ideología progresista. Y cada vez vemos... Pero también Sí. explicamos, y qué pena que te interrumpa, Sí. que necesitamos abrir esto. ¿Qué es ser progresista? Porque a mí me parece que... Tampoco entiendo. Porque es que ser progresista es progresar. Exacto, pero es todo Sí. lo contrario a lo que hemos visto en este O sea, gobierno. parece que, no sé, uno se pone a analizar, no le encuentra esto un sentido y se parece que quisieran quebrar el país. Sí, a mí me parece, pues con todo el respeto, que las actuaciones que ha mostrado el presidente es que es un economista de papel. Hace unos meses sacamos un video muy viral con el man de las ideas y a él se le ocurrió que debíamos prender la maquinita de billetes para pagar la deuda externa. Así de fácil, y lo dijo con una seguridad que hasta siento que es macabra. Pero si te das cuenta entonces analizando esto, y obviamente esto no es nada personal, porque el presidente y al ser humano se lo respeta, pero ya hablamos es del profesionalismo con el tema de manejo en ciertas cosas. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Estudió en el externado de economía, yo me pregunto quién fue el profesor. No, yo creo que el presidente no asistió a muchas de las clases. Si hubiera estado juicioso, sería una persona mucho más responsable en el manejo de la economía. Porque es que mira, son cosas prácticas, pragmáticas. Son cosas pragmáticas. Por ejemplo, un jefe de Estado que no debe hacer, minar la confianza inversionista. Hace poquito, hace un día o 2 días, salió el informe de JP Morgan. ¿Qué nos está diciendo JP Morgan? Recupere la confianza inversionista, porque si no, usted va a aumentar la volatilidad de la economía. Así es. ¿Qué significa esto? Que
digamos, las actuaciones políticas están permeando las decisiones económicas, sobre todo en la inversión. Y a JP Morgan, y con todo sentido, dice, hombre, usted está endeudado hasta el 60% del PIB. Si su economía se rentaliza, se vuelve más lenta para crecer y usted necesita gasto para poderla impulsar, ¿cómo va a ser si usted no puede romper la regla fiscal? Ahí es donde los inversionistas le van a decir, hermanos, ustedes tienen un estado quebrado. Y creo que hay que hacerle mucho caso a este informe de JP Morgan, porque claramente esto nos va a afectar en otras variables macroeconómicas que son importantes, por ejemplo, el precio del dólar. Recordémosle a los oyentes que JP Morgan es como el papa en el mercado, ¿no? De acuerdo. O sea, lo que diga el papa, para allá se va todo el mundo, eso es una recomendación o una degradación, ¿no? Exacto. Y lo que debe propender hoy el presidente Petro es recuperar precisamente la confianza inversionista, porque queremos mantener también un flujo de dólares que vengan a este país a generar riqueza, a generar empleo, a generar sectores productivos. Pero si el presidente todos los días está amenazando con que hay revueltas en las calles, que si no hacen lo que yo diga, entonces vamos a una constituyente, que si no me pueden endeudar, entonces yo voy a prender la maquinita de los billetes, todo ese tipo de mensajes dañan las decisiones de inversión en la economía y hoy estamos retrocediendo a años de los 90, donde realmente tenemos un sistema de infraestructura que se está deteriorando, que necesita ampliarse para poder suplir los crecimientos en la demanda de comercio exterior que hemos tenido. Por ejemplo, a las 3 de la mañana que se levante el presidente a pelearse con Estados Unidos, no podía ser una mejor fecha que 10 días antes de San Valentín, cuando tenemos las exportaciones de flores y cuando sabemos que hay 55.000 millones de dólares en juego solo de comercio con Estados Unidos. No, y Juan Carlos, y que obviamente Estados Unidos le da un espaldarazo a Colombia y le da un espaldarazo con el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Con la deuda, con los bonistas, con los deudores privados. Exacto. Entonces yo digo, ¿por qué se va uno a portar mal con el que bien lo ayuda? Y precisamente Estados Unidos tiene razón en algo. La migración que se hace de forma ilegal trae problemas. Claro. Y eso obviamente no solo para Estados Unidos, sino para Colombia, para muchos países. Es que es un tema de orden. No es que es un tema de social. No hay que confundir las cosas. Exacto. Entonces yo por eso digo que lo importante es que el oyente escuche las verdades, lo escuche de expertos, pero que expertos les expliquen las cosas de forma simple, como yo digo, con plastilina. Exacto. Para que hasta un niño lo pueda entender, porque son cosas básicas. Pero lo que te decía, ¿tú no crees que, por ejemplo, tiene que haber un cambio acá en la educación para que los niños, los jóvenes, los adultos sepan de inteligencia financiera, sepan que en esto que estamos hablando nosotros lo entienda cualquiera? Alejandro, importantísimo. Yo creo que esto... Que si no se dejan engañar y votan mal. Exacto. Yo creo que nuestro sistema educativo está muy bien pensado en adquirir conocimientos que nos van a servir para poder progresar en ese sistema educativo. Pero a los colombianos nos faltan competencias ciudadanas y también inteligencia ciudadana. ¿Y a qué me refiero con inteligencia ciudadana? Por ejemplo, tener inteligencia financiera. No solo entender cómo las decisiones de las agendas públicas nos permean la vida directamente, sino que yo esté en la capacidad muy responsable de manejar muy bien mi dinero. Así es. De saber que si tengo una tarjeta de crédito no es para pagar gastos con eso, sino cosas muy específicas que puedo pagarlos a un mes. Eso. O esa es una opción. O la otra, que cojas la deuda para multiplicar el dinero y que esa deuda se pague con esa multiplicación de dinero. Exacto. Por ejemplo, que vas a comprar, pongámosle un ejemplo sutil a la gente, comprar botellas de agua a 1.000 pesos y las vas a vender en 1.500. Exacto, por ejemplo. Eso es una deuda positiva, eso es una deuda buena. Positiva, es una deuda buena. Entonces yo sí creo que hay que pensar pues en esa inteligencia ciudadana y que creo que por ahí tiene que ser el camino del progreso también. Pero tenemos que, antes de pensar en eso, tenemos que poner la casa en orden. Y por eso yo quiero dejar hoy en esta invitación que tú me haces, Alejandro, que estoy muy complacido de estar acá. El manejo fiscal es clave para poder generar desarrollo en el país. Digámoslo otra vez, ¿qué es manejo fiscal para que lo entiendan? Bien, manejo fiscal es el Estado tiene unos recursos y debe utilizarse de forma inteligente para que cree valor, para que cree riqueza y cree capacidades instaladas tanto en empresas como en ciudadanos para que puedan trabajar y generar valor. Una despedida precisamente para tus oyentes, para los que escuchan Panorama Económico
y para todos los que tienen ganas precisamente de saber cómo funciona el Estado y por qué es tan importante saber votar, Juan Carlos. Porque es que hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me gusta votar, es que eso es un tema ya. Pero lo que tú dijiste, lo dijiste muy claro, es que si no votamos correctamente, eso nos afecta al bolsillo. ¿Por qué? O los productos se nos vuelven más costosos, o cuando invertimos el gobierno nos quita más dinero, o la vida se nos vuelve más difícil porque, por ejemplo, queremos ir a Disney World a conocer un parque y es casi que imposible porque con una moneda tan devaluada, ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo. Alejandro, creo que mi mensaje de despedida a todos nuestros oyentes es que nos importe la política. Sobre todo nos importe qué es lo que hacen con la agenda pública, qué es lo que ellos están diciendo que se va a hacer, porque como estas decisiones van permeando nuestra vida, tenemos que hacerle un buen seguimiento a esto. Y agradecerte el espacio. Yo he visto muchos jóvenes también que no les interesa la política. Entiendo la etapa de vida en la que están, pero es momento de perseguir causas que realmente lleven este país a mejores estadios de desarrollo. Y precisamente amar a Colombia, ¿no? Y amar a Colombia. Y amarnos entre nosotros los colombianos porque tenemos un país con muchas riquezas, es simplemente sabernos asociar, saber pensar, elegir y decidir. Y también una invitación al presidente de la República, que obviamente es otro colombiano, que hagamos convergencia. Pero genial e interesante que él estuviera ya que se retiró el ministro de Hacienda, ¿cierto? Renunció. Renunció porque... Van 3 que renuncian. Ministros que renuncian. Porque... 3 ministros de Hacienda que renuncian. Entonces yo digo, ¿por qué es la opción de hoy meter a alguien que sea progenerador de valor, progenerador de desarrollo real, ¿no? Exacto. Será buenísimo. Y salvaría un gobierno también. Exacto. Entonces, bueno, pues Alejandro, mil gracias por este espacio. A los oyentes, por favor, síganme en mis redes sociales. Estoy como el man de las ideas. Vengo trabajando 1 año en este activismo político. Mi interés con este trabajo es que la gente le importe y pueda reflexionar con posiciones documentadas, claras e informadas sobre lo que está sucediendo en la realidad nacional del país. Juan Carlos, pues bienvenido. Otro día más al cierre de los mercados de Panorama Económico. Interesante tenerte acá. Interesante que tratas de buscar una lógica numérica, algo razonable, lógico, científico, y que puedas explicarle precisamente a los oyentes por qué es importante un buen economista, por qué es importante explicar estas ideas y por qué es importante ayudar a Colombia a que tenga un desarrollo. Así es. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio y bueno, espero que me vuelvan a invitar. Estaría complacido de poder seguir debatiendo con ustedes estos temas tan interesantes. Esta es La Voz del Derecho.